Bien, lo habíamos anunciado antes de la pausa. Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, nos acompaña para hablar de esta propuesta que estábamos comentando mientras veíamos la nota. Patricia Chirinos pretende eliminar la ATU. ¿Cómo ve usted esta propuesta? No sé qué la mueve. Yo creo que no está un poco enterada cómo nace la ATU y para qué fue, y cómo de alguna forma se desvirtuó y no ha logrado los objetivos que se previeron. Más bien yo pienso que el Congreso debería hacer las correcciones para poner a la ATU a lo que originalmente debió ser y que en el camino se desvirtuó. ¿Cómo nace la ATU? En el año 2014, el gobierno inglés, tratando de colaborar con el ya caótico transporte urbano de Lima y la necesidad mundial de reducir el carbono en el transporte, envió al profesor Nick Tyler, que entonces estaba reestructurando el transporte de Londres, una ciudad igual que Lima en habitantes, en esa época 11, 12 millones de habitantes, pero obviamente con un sistema de transporte moderno. Entonces vino acá este señor para tratar con la Municipalidad de Lima y en ese entonces no encontró el locutor válido y la Fundación Transitemos terminamos siendo el interlocutor de este señor y nos dejó valiosas enseñanzas. Obviamente cuando llegó a Lima y vio el transporte que tenían, se rascó la cabeza y dijo, ¿cómo pueden tener un transporte así? ¿No es cierto? Con tanto consumo de combustible, con tanta contaminación, con esta congestión que duplica y triplica los tiempos de viaje. Entonces, dentro del análisis que se hizo, se vio que hay conurbación de dos ciudades. Cuando dos ciudades conurban o se monta una encima de la otra y las dos deciden independientemente, se crea un caos. Era el caso de Lima y Callao. Exacto. Entonces, de las 490 rutas que había en ese entonces, más del 60% eran duplicadas. O sea, las dos organizaban una ruta encima de la otra. Entonces, eso propició para ir elaborando un plan de rutas, ¿no es cierto?, y ver de que se creara una entidad que administrara el tráfico de Lima y Callao y no dos. Entonces, se crea la ATU, que fue una propuesta de la Fundación Transitemos en base a todas estas experiencias y aprovechando los conocimientos de este señor Tyler, ¿no es cierto?, que era un experto en el tema. Y la ATU debió estar dependiendo del Premier, ser una entidad autónoma con un directorio, ¿no es cierto?, que la idea es que el presidente de la ATU durara 2 gobiernos, era 5 años, ¿no?, para justamente evitar que los cambios políticos, ¿no es cierto?, le quitaran el norte para el cual se había creado. Y esta ATU está formada por 2 representantes del Ministerio de Transportes, que son el presidente y el vicepresidente, 3 representantes de la Municipalidad de Lima, 2 representantes de la Municipalidad de Callao, un representante del MEF, el Ministerio de Economía, para que vea un poco los fondos, y un representante del Ministerio de Vivienda, que también tiene que ver con el urbanismo. Entonces, una composición bastante lógica. O sea, no es que las municipalidades no participan, tanto la de Lima como el Callao, que son los más interesados que esto funcione. Pero hay alguien que los está dirigiendo, ¿no? Que por lo menos tendría que tener los lineamientos y ordenar un poco la ciudad. Lo que dice la congresista Chirinos es que en este tiempo, en estos años que se ha creado la ATU, no se ha cumplido con nada, y lo leo textualmente. No existe tarjeta única de pago, continúa el transporte informal, circulan vehículos sin revisión técnica, su modelo centralizado fracasó. Bueno, este experto, te hago un comentario adicional. Además de este directorio, la ATU debió tener un consejo consultivo privado, ¿no?, de entidades privadas, eventualmente algunos transportistas, entidades sin fines de lucro interesadas en el transporte, como Lima Como Vamos, Transitemos, ¿no?, en fin, Luz Ámbar, no sé, Cruzada Vial, ¿no?, que le permitieran tener un norte, ¿no?, una especie de fiscalización técnica para evitar de que la política y sus miembros tenían que ser un poco por meritocracia. No es que mando, a ver a quién mando a la ATU, voy a mandar a un abogado que no sabe nada de transporte. Claro. No, manda pues a alguien que califique y que el presidente sea elegido por sus méritos, por sus conocimientos y no por política. Entonces, esto lamentablemente se desvirtuó. Entonces cayó ya en manos del Ministerio de Transportes y no se respetó. Han habido 5 presidentes de la ATU, en vez de haber uno durante 5 años. Y medio, claro. Y la última, que fue María Jada, la penúltima, la sacó el ministro de Transportes a dedo.
¿no? Y pusieron a un señor David Hernández, que sí es una persona capaz, porque tiene experiencia, que es el actual Pero presidente. ojalá dure, ¿no? Además. Bueno, ojalá que justamente, yo diría por eso que le falta quizá conocer esto que estamos conversando a la congresista y ver más bien no cómo destruye, sino cómo ayuda a que la ATU sea lo que se planificó. Las consecuencias, entonces... Que no esté dentro, digamos, de la órbita solamente del Ministerio de Transportes y que a dedo se puede elegir, eliminar o cambiar a sus miembros, ¿no? Las consecuencias, entonces, de si este proyecto sale adelante, serían destructivas, tomando sus palabras, para el transporte. Sería otra involución más del transporte. Así como todavía no logramos ir a buses y seguimos vía Congreso, lamentablemente, intentando transportar con colectivos, con taxis, claro, con vehículos cada vez más chicos, sería otra involución, ¿no? Pero claro, nos preguntábamos al inicio también qué intenciones podrían haber detrás de eso, porque no se entiende por qué es que se pretende regresar a lo que teníamos antes, que era sumamente caótico. Es cierto, nadie aquí está defendiendo la ATU porque falta muchísimo, y lo hemos conversado con usted en varias oportunidades, en el transporte, pero por lo menos entiendo que la ATU en este tiempo ha logrado establecer una hoja de ruta. Y ese experto al que usted mencionaba decía, caramba, el trabajo es de largo plazo, por lo menos necesitamos 20 años de continuidad y de un organismo que pueda fiscalizar y sacar adelante el tema de la movilidad urbana en la ciudad. Con 5 años... Fue más cruel, dijo, el transporte de Lima tiene 70 años de atraso. Caramba. ¿No? Y va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, si vemos con el Metropolitano? Porque lamentablemente, por todos estos enredos, ¿no?, como el que estamos viendo, y estos retrocesos, el Metropolitano y el tren eléctrico, que son los llamados justamente a modernizar el transporte de Lima con vehículos que transporten mucha gente en menor tiempo y a mayor velocidad, el tren o los metros sin interrupciones, y el Metropolitano con muy pocas interrupciones, obviamente va mucho más rápido que el resto del tráfico. Han venido creciendo a menor velocidad que la población por todos los cabes que se le pone, por todas las confusiones que han sido víctimas, ¿no es cierto? Y representan solamente el 8% del total de transporte de Lima. El tren eléctrico se demoró más de 20 años, sí, claro, ¿no?, en hacer. O sea, no sé hacia dónde vamos, o sea, desconozco cuáles sean los motivos de la congresista. Obviamente no viene del sector transportes, no creo que conozca mucho de transportes. Hay que entender que estamos prácticamente en un año electoral y los congresistas andan buscando, ¿no es cierto?, el estar en pantalla, el estar en medios, ¿no es cierto?, el alimentar su imagen eventualmente para ser reelegidos, o el congresista ser elegido pues como senador o lo que fuera. Y muchos gremios de transporte informal se acercan a ellos también a tratar de obtener cosas que no deberían obtener y los envenenan un poco y les hacen creer que tienen muchos votos y a veces sacan... No, son víctimas de estos engaños, por decirte. No sé si sea el caso de la congresista, pero ya han habido situaciones similares, claro, en varias oportunidades, ¿no? ¿Y serían ellos al final, el transporte informal, ilegal, los beneficiados con una medida como esta? Pero todos no se dan cuenta que están cavando su propia tumba, ¿no? En varias oportunidades hemos conversado que Lima debería tener pues 18.000, 17.000 buses, y a cambio de eso tenemos estas 30.000 pica-picas, microbuses, Costen. Lima debería tener 80.000 taxis. Tenemos solo con placa de taxi en Lima 245.000, más todos los que levantan su manito en las avenidas que no tienen placa de taxi. Entonces, esta tremenda sobreoferta crea lo que crea una sobreoferta, tarifas bajas, sí, ¿no? Un canibalismo de tarifas. Entonces, ningún transportista está cobrando lo que debería cobrar para mantener su vehículo, para repararlo cuando se malore, para renovarlo cuando llegue al final de la vida útil y para vivir, ¿no? A duras penas logran levantar para el mantenimiento y para vivir. Hablando de esas pica-pica que usted menciona, varios de estos buses se han cogido por la ATU para convertirse en aerodirectos. Vamos a hacer una pausa, si me permite, y al regresar vamos a hablar de este servicio que ha implementado la ATU para poder dirigirse al aeropuerto, pero que tampoco estaría cumpliendo con las medidas. Fíjense, por ejemplo, ese bus. Con eso y más, regresamos. Usuarios han reportado demoras de aproximadamente 40 minutos para poder abordar un
Aerodirecto, estos servicios que ha puesto la ATU para que puedan llevarlo por un precio módico al aeropuerto. ¿Por qué? Porque los taxis además están carísimos. Rutas que antes costaban, señalan 40, 30 soles, hoy pueden costar 50, 60. Rutas más largas sobrepasan los 100 soles. No hay acceso peatonal y no va a haber, por lo menos hasta el 2029, cuando esté listo el puente Santa Rosa. Entonces, la alternativa económica es el aerodirecto. Pero, señor Derteano, fíjese lo que estamos viendo. Son buses que hasta hace horas estaban operando y tenían una ruta por la ciudad y que la ATU le ha dicho, bueno, deja de hacer tu ruta y te vas ahora a hacer la del aerodirecto. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero, el tiempo que nos afecta a todos. Hoy ya leía que las recomendaciones de las líneas aéreas es que la gente vaya 4 horas a 4 horas y media antes del aeropuerto. O sea, casi lo que te demora en ir a Miami, Lima, Miami, en el avión, te vas a demorar en ir de tu casa. Entonces, visto a un taxi, ¿cuánto te tiene que cobrar si el taxista también está sometido a la misma congestión? En vez de hacer 2 o 3 viajes al aeropuerto, va a ser 1. Entonces, en ese 1 tiene que cobrarte lo que te cobraba en los 3. Y los buses es lo que hay. En Lima no hay buses, en Lima hay coaster, combis, hay poquísimos buses, ¿no es cierto? Y no se previó todo esto para tener, pues ha sido una inauguración antes de tiempo, porque lo ideal sería contar con buses turísticos que tienen un espacio para las maletas, claro, ¿no es cierto? Porque además a pie no puedes entrar al aeropuerto, antes podías entrar a pie, entonces o llegas en bus o llegas en taxi. Y esto no solamente es un problema del aeropuerto, es el círculo vicioso, porque haces la ATU, haces el metropolitano, le dices, te voy a garantizar que vas a tener los clientes que te estoy garantizando, vas a tener para que puedas hacer la inversión, comprar los buses, mantenerlos, repararlos, renovarlos, lo que hemos conversado. Pero resulta, y no te voy a poner competencia a 400 metros, ahora tienen la competencia al costado. Hello. Y tus líneas alimentadoras que deben alimentar, ¿no? Te pongo al costado colectivos, taxis, combis, coaster. No hay forma que pagues el bus. Entonces ya cerró una, pues, ¿no? Sí, una alimentadora claro. Cerró y de las 5 funcionan 2 o 3. Claro, y ¿no? Siempre con el riesgo de cerrar, ¿no? O sea, estamos condenados por situaciones como la congresista quiere retornar al pasado. Estamos condenados, esta ciudad de 13 millones de habitantes, que está ubicado en el centro del continente, que está llamada a ser la ciudad de las convenciones, de los congresos, con un pasado maravilloso, llenas de atractivos turísticos, está condenada a ser la ciudad con el peor transporte. Tenemos el tránsito más lento de Sudamérica y la mayor contaminación como ciudad. O sea, ¿qué queremos? ¿Que nos visiten o que no nos visiten? ¿Queremos ser atractivos o ser no atractivos, ¿no? Usted dio con la respuesta hace un momento y hablaba de la prevención y que no existe en algunos casos. A eso se suma la línea del metro, por ejemplo, que está destinada a que llegue al antiguo Jorge Chávez. Ya tenemos uno nuevo y claro, es que han pasado tantos años y no somos capaces de tener líneas en metro, apenas una. No hay nada y no hay manera de que el transporte público, digamos, camine hacia el momento. Acá la pregunta, y como periodista, de ver quién ha sido el responsable de no haber previsto de que el puerto de Chancay se estaba terminando y no habían hecho las vías de acceso, que el puerto del Callao, acá hablamos mucho de Chancay, el puerto del Callao es un monstruo, ha crecido, han hecho unas inversiones tremendas. Sí, se ha ampliado. Del puerto hacia el mar y del puerto hacia la ciudad son las mismas. Entonces han abarrotado el puerto, los camiones igual que los taxis, se pasan horas para entrar, ya no les es rentable trabajar. Y los asaltan también. Los asaltan, ¿no? Y tampoco previeron el aeropuerto, ¿no? Tiene que haber un responsable. El ministro sabe de paso, sabemos que llegó sin saber y se van sabiendo poco, ¿no es cierto? Pero tiene que haber personal de línea. ¿Quién era el director que tenía que hacer el seguimiento a Chancay? ¿Quién el director que tenía que ver todo el acceso al aeropuerto? Que venía construyendo. Y por otro lado, ¿por qué no fue dando las señales? Oiga, tengo el aeropuerto al 70% y ni siquiera han comenzado con el puente de Santa Rosa, ¿no? Claro. Tiene que haber responsables. ¿Quiénes son? No sabemos. Hay que ubicarlos. Probablemente los que ya no están hoy en el Estado. Señor Derteano. El ministro de Transporte ahora está en Economía. Ahora está en Economía. Gracias por habernos acompañado esta noche. Y gracias a ustedes.